En lo relacionado a las integraciones, bueno, cada actividad tiene una serie de conectores de entrada o de salida. En este caso podemos ver que aquí hay tres, uno para crear un cliente, uno para crear un token y otro para registrar una solicitud. Los dos primeros son integraciones que se hicieron con un sistema, con un servicio API, el cual se encarga de recibir estos mensajes y los registra en una base de datos SQL Server. Entonces vamos a ver la adición de una de estas integraciones. Aquí está el nombre como del conector. Y aquí vemos cuál es la URL a la cual queremos consumir. Aquí está el tipo de información que tenemos y el contenido del mensaje. Dicho mensaje está compuesto, es un JSON y bueno, se le da valor a cada uno de esos atributos por medio de unas variables de negocio que están definidas en el pool del proceso. En este caso estamos haciendo referencia a una variable cliente y llamamos a un método getter en donde seleccionamos, bueno, obtenemos el valor de cada uno de los atributos que están allí alojados en ese objeto. Y posteriormente, bueno, hay unas configuraciones de lo que son headers y cookies, dado el caso que se necesite configurar eh, dichos elementos del mensaje. Y como resultado, vamos a poder inspeccionar la respuesta que nos da ese API. Y en este caso vamos a poder obtener de la respuesta un JSON, el cual va a ser, bueno, se va a leer y se va a obtener el atributo ID de ese JSON. Este proceso funciona para todas las llamadas REST que se hagan hacia ese sistema que hace la persistencia, el cual se va a consumir a lo largo del flujo del proceso. Bueno, para la integración con CRM se usó Salesforce. Para el Salesforce se crea una cuenta de desarrollador para poder obtener como todas las características sin necesidad de pagar. Obviamente es solamente para uso de desarrollo, nada de usos comerciales. Para hacer la integración, lo primero que hay que hacer, además de crear la cuenta, es venir aquí a configuración. Aquí nos aparece el muñequito, configuración. Y en el panel izquierdo, donde dice restablecer mi token de seguridad, hay que hacer clic en restablecer el token para que al correo le llegue el token para poder conectarse con la API. En el proceso, para hacer la integración con el ERP, con el CRM, perdón, nos conectamos a través de un conector de salida. Este conector va a corresponder a un conector nativo dado por Bonita. Entonces en este caso venimos, ponemos la información del inicio de sesión, el nombre de usuario, contraseña, y este es el token de seguridad que se regeneró anteriormente. Aquí, digamos que nosotros tenemos unos objetos en Salesforce. Los objetos son tablas, básicamente.
Y el conector lo que busca es, en este caso, registrar información en ese objeto. Entonces, ¿qué información vamos a registrar? La información del canal de venta, que ya la tenemos propiamente seleccionada durante el proceso. Tenemos una información adicional que es para temas logísticos del registro y un estado de si es exitoso o no es exitoso el registro. Para el ERP, la integración se hizo con Odoo. Es una herramienta completamente web. Y bueno, digamos que nos permite crear una cuenta gratuita. Y esa cuenta pues tiene ciertas características que se pueden configurar. Entonces, bueno, aquí ya nos logueamos en Odoo. Digamos que es como en toda la plataforma. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es aquí esta parte que dice mis bases de datos, en la que, digamos, él le proporciona al desarrollador una base de datos completamente gratuita para hacer sus pruebas. En este caso, pues es esta. Nos vamos a conectar. Aquí registrando la información, la misma información de la cuenta de Odoo. Y entramos a la base de datos. Digamos que ellos manejan el término base de datos, pero es básicamente como el tema de configuración de propiamente la cuenta del ERP. Bueno, entonces aquí nos sale este menú, que es para precisamente configurar eso. En esta parte de settings, nosotros podemos activar el modo desarrollador para que la cuenta proporcione información adicional acerca de las tablas y digamos, de la configuración como avanzada. ¿Listo? Entonces aquí nos aparece el bichito y ya con ese bichito podemos ver de una mejor manera la información. Entonces, ¿qué genera ese nuevo modo desarrollador? Genera que si yo ingreso a un registro puntual, yo puedo ver aquí en este recuadro que me aparece la información del objeto, del tipo y digamos como información un poco más técnica de dónde sale ese campo. Entonces este campo se llama order-piso line. Lo mismo para la descripción, digamos, podemos ver la información. Entonces todo esto corresponde al mismo objeto. Este, por ejemplo, es la referencia de la orden. Y bueno, digamos que trabajamos así. Bueno, este es el API que ellos exponen. En nuestro caso fue Java. Digamos que aquí dan todas las configuraciones de conexión, de cómo hacer el logueo, de cómo hacer los llamados remotos, de cómo listar información, de cómo hacer búsquedas en las tablas pues de ellos. Para esto nosotros creamos un jar
siguiendo todas estas indicaciones, en el cual pues inicialmente se agrega una información pues, de conexión, y después se usa esta información para autenticarse en el sistema, lo que se hace en esta parte. Luego de esto se ejecutan digamos, los llamados remotos para traer la información, en este caso, de los canales de venta que correspondan a un criterio. Y finalmente, con esto vamos a registrar la información en, en la tabla, de acuerdo a un ID y de acuerdo a digamos, como a una información dada anteriormente. En este caso, en el proceso venimos a la actividad final y agregamos la conexión al ERP a través de una operación. Antes de realizar esto, debemos agregar la librería del jar que generamos al Bonita. Para esto venimos aquí a configuraciones locales, en Java Dependencies. Podemos observar que nosotros ya hemos agregado de manera anterior el jar del Odoo. Lo hacemos a través de este add y vamos y buscamos importamos la librería básicamente. Entonces, bueno, digamos que cómo se configura esto, básicamente a través luego de haber agregado la librería, pues podemos hacer el llamado directo al método con la información que requiere este para procesar la solicitud finalmente. Para el tema de el motor de reglas, usamos OpenL Tablets y agregamos un conector de tipo web service al proceso para registrar la información o para acceder al servicio que expone OpenL Tablets. Entonces, aquí pues está la información, es un servicio SOAP. Entonces configuramos con la información que, digamos, arroja el servicio, el WSDL. Y finalmente, aquí podemos observar la cabecera del el envelope del mensaje, en el que le hacemos la petición a través de un método que recibe este parámetro. Estos son los servicios que publica el OpenL Tablets. Los publica en SOAP y los publica en REST. Entonces, digamos que una vez uno crea aquí en el Web Studio la regla de negocio, el motor automáticamente despliega los servicios para que sean accedidos a través de consumo por WSL o HTTP normal con REST. Bueno, para continuar con las integraciones de BI, nosotros hacemos registro para los indicadores en diferentes puntos del proceso. Vamos a explicar en uno de los puntos donde inicia la solicitud cómo hacemos el registro en el indicador del BI. Entonces, como tercera tarea antes de iniciar el proceso, hacemos la integración hacemos el registro en la base de datos del indicador. Esto lo hacemos por medio de una base de datos SQL Server
y vamos a ver cómo es el proceso. Inicialmente pues le damos un nombre al proceso que vamos a hacer. En este caso es el KPI de registrar solicitud, en el cual nosotros vamos a escribir en la base que el proceso inicia. Siguiente, vamos a seleccionar el driver que nos va a servir para conectarnos a la base de datos. En este caso es el de SQL Server. Y colocamos, bueno, esto ya lo coloca por defecto, que es el driver de SQL Server. En este segundo colocamos la configuración de la cadena de conexión, el usuario de base de datos y la contraseña de la misma. En este otro paso lo que hacemos ya es editar el script que se va a ejecutar a nivel de base de datos. En este caso va a ser un insert en la base de datos de registro solicitudes bajo el esquema KPI y le vamos a agregar solo un valor, el ID del cliente que está ejecutando el proceso. Vamos a continuar. Aquí no modificamos nada porque no estamos esperando respuesta por parte de la ejecución, es un insert sin retorno. Finalizamos. Si vemos ahora en la base de datos, esta fue la base de datos que nosotros utilizamos para hacer la inserción, y en este tendremos las tablas donde hicimos el registro de los KPIs. En este caso nosotros tenemos 3 tablas para hacer los KPIs y en esas 3 tablas hacemos el cálculo de los indicadores. Entonces vamos a mostrar cómo quedó la estructura de la tabla. Tenemos el ID autoincremental como llave única, el ID del caso que se está generando, este es el ID que viene del cliente, la fecha de ingreso en el sistema, la descripción de por qué se ingresó en este registro y la fecha de finalización del proceso. Estos dos vienen por default como inicio de proceso acá, y la fecha de inicio también es la del sistema. La fecha de finalización se da una vez terminado el proceso de solicitud de crédito. Debe estar acá como uno de los, en este caso va a ser al finalizar el proceso, que va a tener la actualización de ese registro, y es igual, se selecciona el conector, se configura la cadena de conexión y se edita. En este caso no vamos a hacer un insert sino un update sobre el mismo registro, donde nosotros le vamos a colocar que la fecha de finalización es también la fecha del sistema en el punto que se haga la inserción para el proceso que se está llevando a cabo. Igual tampoco vamos a necesitar respuesta por parte de la inserción en la base ni la actualización, por lo cual no las utilizamos en este caso. Y podremos ver que el proceso en sus diferentes etapas están en la base. Inicios de proceso, procesos que no han culminado ya sea por un error o que fueron por soporte, están en esta parte. Las fechas de inicio y fecha de finalización con sus respectivos casos. Estos casos ya se pueden ir a cruzar con la base de datos del negocio para identificar en qué consistía la solicitud del crédito. Para la integración de BI es más sencillo porque Power BI es una herramienta nativa también de Microsoft, lo cual nos permite hacer una integración mucho más sencilla con la base de datos de SQL Server. En este caso, le damos para la conexión a la base de datos obtener datos, SQL Server. Colocamos el servidor de base de datos y la base de datos que queremos conectarnos. Este es el servidor que tenemos en este momento. La base de datos, en este caso es bonita, IQ. Y aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos una de colocar de una vez el query o de importar las tablas. Para el tema de indicadores, lo que nosotros solucionamos fue por medio de vistas. Realizar unas vistas para los diferentes KPIs para no realizar el cálculo por el BI.
Entonces, más o menos aquí está cómo se compone la vista del indicador de clientes. Tenemos, para recordando un poco, el indicador de clientes son todas aquellas gestiones de crédito que lleven más de 15 minutos, que se hayan tomado más de 15 minutos de principio a fin. Entonces nosotros tenemos acá, hacemos el conteo del código respectivo para obtener esos datos, lo que nos va a generar una serie de columnas que nosotros establecimos: mayores a 15 minutos, menores a 15 minutos, y el total de solicitudes realizadas en el sistema. Esto, una vez mapeado acá en el BI, podemos verlo acá, nos muestra los campos que habíamos visto inicialmente: menor a 15 minutos, mayor a 15 minutos, finalizadas, y el KPI en porcentaje. Igual podemos acá hacer también el mismo cálculo y adicionar más columnas de ser necesario, como puede ser aquí por lo menos el porcentaje que se calculó por BI para el KPI financiero. Era el porcentaje de solicitudes que han sido fallidas en el proceso. Esto, una vez se tienen los cálculos, se selecciona solo el tipo de diagrama que se quiere mostrar, el que más se adapte a las necesidades del negocio, datos, y lo podemos cambiar. Ya es tema de BI ajustar el estilo y cómo quieran mostrar información de más o información de menos en el indicador.